Los verdaderos ladrones en Uruguay están detrás de corbata. Dale. Guarda la cámara y... Madre mía. No me grabé porque yo tengo corriente, ¿está? Vale, a ti no. ¿Usted tiene un sueño? No. La policía te... Acá, en la basura, para ellos no hay plata. Me está emocionando un poquito. Si hay algún problema, a veces pasan cositas. Este es increíble. Uy. El policía se trabaja todo el mes para ganar lo que llevan en una semana. 11 niños. En mi poder. ¡Let's go! Otro video en Uruguay. Aquí estamos. Video hoy de contraste. Sí. Porque Uruguay, no sé si lo sabéis, pero es el país con más autos eléctricos de toda Latinoamérica. Sí, por cada millón de personas hay aproximadamente 5.386 autos. Vaya dato ahí que me has soltado. ¿Sabes cuándo hay en Argentina? Por cada millón de personas, 150 autos nada más eléctricos. Imaginaros la diferencia. Entonces, un país vanguardista. Y además hay otro primato. Tenéis un internet brutal. Sí, es más, Uruguay es pionero en lo que es exportación de software al mundo. Muchas personas de acá trabajan para empresas de Estados Unidos por el tema de la computación. Cuidado, porque estamos justo a la entrada de un basurero. Entonces, ¿por qué? De contraste, porque sí tiene cosas, como hemos dicho, ¿no? Muy tecnológica, muy avanzada, y al mismo tiempo hay personas, y lo tenemos aquí detrás, que viven literalmente de la basura. Viven de la basura y entre la basura. Justo detrás tenemos el basurero aquí de la ciudad de Montevideo. Podéis ver que son personas muy humildes que utilizan caballos, más que nada para moverse. La gasolina carísima. La gasolina también. es de las más caras del mundo. Eso también creo que dice un poco de por qué hay una tendencia de autos eléctricos, porque la gasolina es muy cara. No me grabé porque yo tengo corriente, ¿está? Vale, a ti no. Ahora hablamos. ¿Te doy corriente? ¿Quiere decir disparo o te doy corriente de... Yo nunca lo había escuchado. Ah, ¿tú tampoco? Que uno tiene corriente que tiene problemas por todos lados. Ah, vale. Entonces, si te ven en YouTube, sabes dónde vivís. Vale. Y tiene que andar a la cuetazo o como sea. El lío, se pueden matar los familiares y todas esas cosas. La realidad de la vida. Eso es. Claro. Los problemas de los barrios bajos. ¿Pero por qué? Pues por unos problemillas... Porque le hace alquiler y le dan bomba y no están buscando. Vale. Esas cosas raras, ¿viste? Ok. ¡Agáchate! ¡Dale! Esto es un dogo con piwi. Ah, pero te escucha, ¿eh? Sí, no, me respeta porque yo lo crié chiquito. ¡Agáchate, también, ¿no? Muchas motos bien, ¿eh? Aquí. Oh, hay un dinerillo aquí, ¿eh? Kawasaki. Parece que no, pero lo paséis bien. Mira, Capital. mira. Ne- Esta se puede vender por un buen dinerillo, ¿eh? Todo negocio mecánica hago yo. ¿Vives también de reciclaje o solo de mecánica? No, mecánica, repuesto, Vale. todo remate. Vale. Ese es todo remate. ¿Viste Ahí va. que está quedando resto? Sí. Pero está todo dividido, ¿eh? Ruedas, bien. De repente viene alguno, pinta algo para vender, a ver, revolver ahí y le vendés. Si estáis buscando aquí, ¿ves? Un escape, el señor lo tiene. 500 pesos marcha, más barato. Dime la verdad, Sí. ¿la moto la encuentras por la calle o alguna vez? No. ¿Quién sabe? Y va para la feria a buscar repuesto, porque acá está todo mal. Bueno, sin grabar, pero miro de... ¡Ay, mira, árbol de Navidad y todo! Bueno, ¿Querés ir a mi casa ahí? bueno, si puedo, te lo agradezco. Permiso. Es casa humilde de pobre, entrá. Esta es mi casa. Bueno, humilde, pero te las armadas bien, ¿eh? Mira aquí, Sí, sofá. no, porque este traibolí es un equipo viejo que sabe cómo suena. El señor dice que son problemáticos, en plan, si hay algún problema, a veces pasan cositas, pero es lo que hay. Aquí, dos sofás súper cómodos. Vení que tengo la cocina para acá. Venga. Mira qué salón que se ha montado el amigo. Joder. Este cuarto es un cuarto que tengo cosas guardadas ahí, qué cosas para vender. Aquí se ve poco, sin luz, pero miramos por ese lado. Que Acá la acá cama... la cocina está todo culo para arriba, con el perdón de la palabra. Eso cantan. Sí, Mira qué colores. mirá lo que tengo acá. ¡Wow! Y acá se me escapó el macho. ¿Cómo te se escapó? ¿Y Se por dónde escapó, escapa? Abrió la jaula y la matrona. Y para allá, mirá, todas las que hay allá. Esa vamos por el otro lado ahora. ¿Pero esta que las vendes o...? No, la que Esta la come, mira, una está aquí. ¿Cuál? Una está aquí, ¿no? No, Se come, ¿no? Ese es un cacho de para recatería, nada. Este es el cuarto que dormimos acá. ¿Cuál? Buenas. Alfombrita top. Bien, ¿eh? Esto lo hice yo
Y el del fondo lo hicimos hace poco, también que tengo que hacer el piso. Joder, eres humanita, te apañas, ya construye todo. Claro, no. ¿Cuánto se tarda en construir algo así? No, y acá en 3 días. ¿3 días? Y sí, tenemos un primo que le da 3 lucas. Escucha, te tengo que... ¿Viste el galpón que te meten en el fondo que están las máquinas? Sí. Lo hizo en 3 días por 3 palos. Ah, aquí ya hemos estado. Vamos. Escucha, te tengo que invitar a Viste el baño, mirá, viste el baño. Te invito a mi casa, le quedo, mira qué baño que se ha volcado, la madre que me parió. Joder, y huele muy bien, ¿eh? Mira ahí todo limpio. No, todo jabón, todo tengo. Joder. Escucha, Muchacho Sutú. te tengo que invitar a España a arreglarme ahí el piso, ¿eh? Eduardo, baño. España, sí. Mirá, y acá estamos con el amigo, que teníamos un tema del motor ahí, y bueno, rescatamos otro medio motor. Hay una banda ahí. ¿Y por qué lo tienes así por diversión? ¿Te A mí gustan? me gustan los bichos, oiga. Sí, sí, sí. Hoy se empezaron a reproducir. Y pasó esto, todos hermanos. He visto que tienes ahí un niño pequeño. Sí. ¿Qué sueñas para él o ella? Ahora no sé, ¿no? No, y él lo que él quiere hacer, si él quiere ser mecánico, lo que le gusta al padre, o quiere ser otra cosa, que agarre el oficio que quiera, pero que sea algo bien en la vida. Sí, O sea, algo honesto, Que nada sea, de... que sea una persona de bien, que no haga el mal. Claro. Porque el mal no sirve para nada. Que haga amigos, que haga bien. Y si ve una persona mala o alguien que le quiera hacer daño, bueno, uno se tiene que hacer respetar. Pero si te puede alejar, alejate, que se maneje. Oh, cuidado la moto, cuidado. Mira el volante. ¿Qué le da? Tiene 13, conduce mejor que... Imagínate si la policía española. Uy, Uy, voy acá. vas en cana, sí. Chao, amigo. Gracias. Hasta luego. ¿Qué pasa? Una foto. Dale. ¿Todo bien? Qué rica, bro. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola. Qué rica, Hola. anda para acá. Parecen Alsaza. Vamos a salir en el video. Claro, ahí está. Saludan como en Argentina, en los barrios, era así, pam. Nos parece increíble que sois un país con coches eléctricos, internet súper rápido y al mismo tiempo hay personas que viven en estas condiciones. Ahí, Ellos viven de esto. Sí, hay Ellos muchos viven malos de hábitos todo acá. esto. sí, pero igual no son Como condiciones... tienen la cantera No, acá, obvio. ¿viste? Sí, Viven de Pero igual todo, podrían de ser capaz chapa. una casa de concreto, por ejemplo. Claro, Claro. sí. Son Sí. situaciones muy humildes. Sí, sí, hay muchos malos hábitos. Casas acá. adentro Sí. y como comen y todo es precario. Muy Por más que precario. vivan de eso, es precario. Yo soy tatuadora y también trabajo en supermercados o cosas así, me las busco así. Porque Claro que con si un tienes sueldo- 70 trabajos, normal que ganas bien, o sea, pero lo normal vos sería con tener... un sueldo fijo, vos te da para vivir, pero apretadísimo. Con un sueldo Si normal, ¿no? pagás alquiler, Ya está. Entre el alquiler y la estás muy, comida muy apretado. y la cuenta, se te va toda la plata, ¿viste? Gracias, chicos, que vaya bien. Vamos acercándonos a este caballo. Se ha puesto contento, ¿eh? Eso porque te ha visto a vos. Uy, uy. Es salvaje. Mira, es literalmente un laberinto de contenedores por todos lados. Muchos de ellos están quemados. Tienen una pasión aquí en Uruguay para quemar contenedores. Hemos visto en el barrio muchísimos. Hemos llegado a este como edificio. Hay alguien. Un carro. Joder. Pero no veo a nadie. Hola, buenas. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Uy. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes. Es buena. Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo vivo acá con una compañera y... ¿Has pensado en algún momento, dada la situación un poquito complicada, también hacer cosas, esto es algo que pasa siempre, ¿no? Sí. Hacer cositas un poquito más locas, acercarse al mundo criminal para ganar más dinero? Yo no quiero, ya estuve en eso. Ya estuvimos, porque yo estuve 20 años preso. Wow. Salí, ¿no? Entonces, prefiero la basura, estoy miedo del cielo, no me molesta a nadie, no me molesta a nadie, y vivo tranquilo. No estuve 20 años preso, sino por robar solo. Fui por robar y después terminé por homicidio. Bueno, con mi 20 años. Entonces, yo no quiero más. Yo no quiero más. Si yo, con la edad que tengo dos antecedentes, uno por homicidio y otro por... Si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿cambiarías algo de su vida? ¿Tomarías otras decisiones? Sí, no hubiese robado. ¿No hubiera robado? Ah, el otro sí. No, mi tío fue sin querer. Y dice que no va a matar y bueno, me defendí. Claro, No fue que lo hice porque quiero. claro. Tampoco me gusta. Fue defensa personal. Tampoco quitarle la vida a ninguna persona, no, pero no. Para eso está Dios, con buen camino, ¿verdad? Anda para allá, anda para allá. Anda para allá, Tiki. Dale para allá. Espera, no la pegue, por visita. No, si no es malo. que me da mucha pena. Ahí. No es mala eso, ¿no?
Vale. No, porque sí. ¿Ha venido un amigo? No me he dado cuenta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ah, su amigo compañero mío de de Italia, piso. está haciendo un video. ¿Qué tal? He visto el video de YouTube de Mosto. Ah, sí. casa? Italiano. Encantado. ¿Qué has traído aquí? ¿Dulces? Masitas, sí, ¿quieres comer? Qué bien. No, acabamos de comer. Muchas gracias. Hemos regalado una pizza por ahí, si no te traía una. Vamos. ¿Esta qué? ¿La compras o hay supermercados que la regalan? El supermercado que le tiran acá. Ah. Acá no regalan nada, supermercado grande tiran todo. Sí, pero tiran cosas que se pueden comer sin ningún problema. Claro que sí. ¿Sí? El pan que hacen en la noche no lo venden en el día, lo tiran. Todo lo tiran. Pero vos te falta un peso, no te lo dan. ¿Tú también te dedicas como él al reciclaje? No, acá viene prohibido como en todos lados. Pero hay educación. Ah, ya, es como en todos lados. Los barrios más humildes, los barrios más así que dice la gente de alto color, Claro, hay mejores personas. es mejor que... Los verdaderos ladrones en Uruguay están detrás de corbata acá. El amigo me invitó un encendedor, me regaló un encendedor. ¿Ah, sí? Sí, tiene varios y me regaló uno. Tienen canuto acá, la mafia de Uruguay y de la policía. Acá tienen los camiones, ¿viste? Acá mis cosas. Además, un poquito de contaminación me está costando un poquito respirar, Los a árboles son veces. muy buenas, ¿No sí. tenés algún problema? Sí, ¿no? No. Si no respirás, no comés. ¿Usted tiene un sueño? No, yo digo el día a día. ¿Crees que se pierden los sueños cuando se vive mucho? A mi manera de pensar, querer el poder. Si vos pudiste, yo también puedo. Lo que pasa es que no quiero. Es simple, así de simple. La persona que quiere algo, va y lo consigue. De alguna manera, 12 de la mañana, lo busca y lo consigue. ¿Y por qué no quieres? Simplemente... Y porque me aburre. Porque todo el mundo me dice, ¿por qué yo estoy acá? ¿Por qué estoy así? ¿Sabías? ¿Sabes por qué estoy así y todo lo otro? No tengo necesidad de estar así como me... La plata que yo gano acá, la plata que yo hago por día, capaz que el policía te trabaja todo el mes para ganar lo que yo gano en una semana. Pues sí. Sí. Y si además usted está contento con esa vida, ¿dónde está el problema? Ya, El problema soy yo. nadie puede juzgarlo, ni positivo ni negativo. Sí, yo quiero estar así. Eso es. Y hay que respetar cualquier Entonces, ahí decisión. va. Es su vida, así que usted es libre de hacer lo que quiera. Yo qué sé, hay gente que le gusta pues a un bacho, hay gente que le gusta a dos hombres, yo qué sé. Opa. Hermanito, cuídense. Chao, perrito. Chao. Chao. Ya tengo para comprar. Chao. Gracias por el encendedor, querido. Gracias, buenas noches. Gracias. Joder, cuando pegaba el perro no me ha gustado nada, Sí, pero de una manera un poco fea, no está bien. No, quería preguntar al chico si consumía algún tipo de droga porque tenía muchos espasmos. No sabía si tenía algún problema, sistema nervioso, lo que era, o si simplemente utilizaba algún tipo de droga y tú me has confirmado que tenía una pipa ahí, ¿no? Sí, con la que consumen la... Se utiliza mucho aquí, es la droga de la calle, la más económica y la que pega seguramente más fuerte. Una ovejita aquí. Chao, ovejita. Hola. ¿Qué tal? Federico, encantado. Quería hablar un poco de las personas que viven eso, de las recolectas del basurero. ¿Es un problema? Bien. ¿Te seguimos nomás? Aguantamos acá. Ha dicho de esperar, probablemente va a hablar increíble porque literalmente la casa está hecha de desechos. Puede morder un perro, yo creo que también es por el perro. ¿no? Bueno, estoy hasta la de estos perros. Yo los quiero mucho, pero me han mordido. Estoy haciendo 7 vacunas, que está haciendo un lío, porque he hecho 2 en Brasil, una la tengo que hacer en Uruguay, una la tengo que hacer en España. En Uruguay no me la quieren hacer porque dicen que no la tienen. Os quiero, perro, pero... La agarramos con la mano en la masa. ¿Eh? ¿Cómo estás, ¿Qué tal, querida? señora? ¿Puedo ver un poquito aquí? Más que nada porque... Hijo, les pido Sí. no le saquen foto a mis hijos. Gracias. Vino también una vuelta un muchacho, le dije, no saque foto, le sacaron foto, Ah. le pusieron los niños más pobres del mundo, me incriminaron a los niños. Ah, hicieron qué bullying. feo. Por favor. Ni nos acercamos, no se preocupe. A vos te gusta esa silla, te la podemos prender. Perfecto, entonces si necesitáis algo, aquí la señora la vende. Hay una silla en muy buen estado. Esta parece de un camión o de algún tipo de coche porque tiene... Oficina. ¿Ma qué oficina, señora? Si tiene aquí el cinturón de seguridad. O es una oficina muy peligrosa o... Uy, Una heladera. esta Apple no, Samsung, pero muy bien, ¿eh? Mirad aquí, una heladera. Hay que darle una pequeña limpiecita y ya la tenéis. A mi edad ya no me dan trabajo. Yo tengo 50 años y a mi edad no te tomo. Hoy en día o toman gente de afuera, que le pagan chirola, se matan para comer una chirola para poder sobrevivir, ¿no? A los viejos
Como que ya no servimos para nada. Va un poco más allá sin enfocar a los niños en ningún momento, que justamente la señora... No se preocupe, se lo prometo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Tus hermanos para adentro. Ponte para adentro, exacto. Así, muy educados todos. Hemos visto otro barrio en otro episodio donde tenían, sí, condiciones complicadas, pero nada que ver con eso. Y eran muchísimo más loquitos, violentos. Y aquí viven situaciones mucho más extremas, pero al mismo tiempo son muy educados, bien hablados y no están abriendo las puertas de su casa. Ahora, cuando los niños entran dentro un momento de casa, os enseño porque es en realidad muy grande. Hay un cochecito aquí. Esto no se recicla, ¿no? Esto... No, este es de los otros. pero... Este es el auto de los otros. Pero se mueve, ¿no? Sí. Pero si tiene la rueda ahí... Bueno, pero- vale. Sí, esto lo compramos nosotros con mucho clasifico para llevar a los niños a la escuela. Y qué bonito que le habéis puesto esto o ya lo habéis comprado así. No, embellecido. todo así. Qué bonito, ¿eh? Mira aquí. Mira, tiene un puerta. Parece un poco mexicano, no sé. Ahí va, parece un carro ranchero. Ahí tiene un mueble que si le das una pintada... ¿La moto funciona? No. Ese es ¿Sí? mío. ¿Funciona? Ah, lindo, moto. Pero señora, usted tiene más cosas que mucha gente. Tiene coche, tiene 3 motos, tiene 2 quad y una moto aquí. Es una sola familia porque veo que hay muchas construcciones Ahí, diferentes. En el fondo es otra familia. Hay otra familia. Vamos sin molestar. Este es increíble. Permiso. Hay un carrito y su hijo le ha puesto una rueda de una moto gigantesca. Y soy muy manita, ¿eh? Sabéis arreglaros de... Todo el mundo las miraba. Impresionante cómo se ingenian, ¿no? Está todo hecho de piececitas de otras cosas. Mira ya. Sí. Hay un trocito que parece de una de estas sillón. sillones de exterior. Una parte de una ventana o algo. Una puerta. Otros distintos materiales. Señora, impresionante, ¿eh? Os apañáis de una manera brutal. Mira ahí que nos monta la señora. En 2 segundos te hace un juego para niños, mira. Esto va acá. Ah, vale, vale. Y esto se lo hizo mi esposo. Esto Claro. Entonces los niños así se pueden... Hicieron esto y mi esposo le puso esto. Se pueden dondolar. ingenioso sí. el hombre. Sí. Increíble. Con otro tanque vamos a poner esto. Eso es lo que quiero. La señora puede abrir un concesionario de moto, ¿eh? Si quiere. Tiene 7 motos. Otro perrito, chao. Hola, bebé. Hay que darle un poquito de pollo al amigo, ¿eh? Está flaquito. Si la atamos queda flaca y si Ya. la soltamos anda por arriba los techos. Ya. No, pero igual, digo, una salchicha esta noche se la merece. Chao, guapi. No sé si tocarte porque ya he tenido mala experiencia. Estando yo no te... No. ¿Es buena? Sí, no. Ay, Estando sí. yo no te hace nada. Chao. Pero igual no te confíes. No me confío. He tenido una mala experiencia últimamente, mejor evitar. No, de día la tenemos atada y de noche la soltamos. Ah, muy bien. Yo hace de los 8 años que trabajo, que reciclo. Trabajaba con mi mamá me enseñó a trabajar. Estuve viajando en Argentina, en Chile, Paraguay, Estados Unidos. Fui por el sindicato, la gente del sindicato. Sí. Yo fui secretaria del sindicato. Y tal, yo dejé porque mis niños me extrañaban. El nene me dejó el jardín, te pagaban el almuerzo, te pagaban todo, pero no era lo mismo estar con tu familia. Y también mis niños me extrañaban y tal, yo abandoné todo. Con la edad de los otros, ya el trabajo no los dan. Yo ya he entregado currículos por todos lados y sí, ponés en el papel que sos recicladora, como me pasó en el Paso Carrasco. Y una persona me dijo, vos sos recicladora. Bla, me rompió el papel en las caras. Ah, Qué hijo de p***. ¿Cómo que le rompes el papel? Hay gente muy mala, ¿eh? En el mundo. No sé, no entiendo el por qué tanta maldad. Vamos, que tampoco le queremos robar demasiado tiempo a la señora que estaba haciendo sus cosas. Está cocinando. Una torta de fiambre le voy a hacer. Qué bien. Algo con papa voy a hacer. Pues una comida seguramente deliciosa y que te llena de energía, porque estas personas, como podéis ver, no hacen nada malo, son trabajadores, reciclan, porque mucha gente se mete, por ejemplo, en el mundo criminal con la excusa de que tienen poco dinero, Mira, cuando no es te verdad. Digo, el año pasado había una persona que me dice, yo estaba juntando en el tango porque habían dejado unas cosas y me servía. Y agarra y me dice, ¿no te da vergüenza juntar? Sinceramente, de corazón te digo, prefiero andar juntando que andar robando y mis hijos me vean en una cárcel. Claro. Usted no está haciendo nada malo, está haciendo un trabajo digno, lo estás haciendo bien y es algo sobre todo que aporta a la sociedad. Yo cría a 11 niños 11 niños, en mi poder. pero no suyos. Están los míos y de mi esposo.
11 niños, tenéis que comprar una televisión, un televisor, ¿eh? Hay que parar ahí con las noches locas. Felicidades, felicidades. ¿Y estos cachorritos? Hasta ahora muy educados. Eso que te digo, lo único que no vayas a decir adelante de esto, mi meta es estudiar enfermería. Me encanta hacer enfermería. Qué bien. Qué bien. Pero, ¿le gustaría ver a sus hijos en la universidad? Sí. Es un sueño, ¿no? El sueño mío que yo. Y llegar yo también. Claro, bueno, toda la universidad, entonces, Sí. toda la familia. Hablando justo de enfermería, le puedo hacer una pregunta. Veo que tiene la piel muy Eso seca. de chiquita. ¿Pero es por el sol o es algún No, tipo...? no, tengo esto y me hicieron la punción. ¿Por qué no, pero sé? no, ves que la piel está un poquito se me roja. seca, el sol. sí, sí, Por el del sol. sol. ¿Es por el sol? Sí, se me hacen las piernas acá. Porque trabajas mucho tiempo bajo el sol, ¿no? Sí. Claro, todo el día ahí trabajando debajo del sol, la piel Luego, sufre. nosotros tenemos que trabajar. Sí. Y la crema solar es un gasto imposible. Sí, Sabemos no. que los supermercados aquí tienen unos precios que son... Horrible. Un protector solar te cuesta Mirá, unos 1.000 pesos. Yo lo que único que pido, que ahora este presidente que pusieron, que ayuden a la gente. Como yo le enseño a mis hijos. Ustedes porque tengan plata en los bolsillos, no son más que los demás. Porque no son más supone vos, no son más que los otros. Porque tengas dinero o tengas una casa de material, no. Vos venís de abajo, como yo le enseño. Yo vengo de abajo y vengo con mucho orgullo. Mi madre me enseñó esto y es como yo crié a mi familia. Los mandé a la escuela, estudiaron, no me salieron, no tengo nada contra los chorros, ni con los drogaditos, no tengo nada. Si los tengo que ayudar, los ayudo. Pero que se pongan acá en el corazón. Todos esos niños que precisan comida. Ahí en la cantera, la comida que te dan de Mide, la tira. ¿Por qué? Hay mucha gente. ¿Ya? Si sobra comida en los camiones, que repartan. Ojalá que yo tuviera hoy por hoy una cita con el presidente. Pero se esconde el presidente. Que vea a los niños, todo lo que los padres hacemos para criarlos, mandarlos a la escuela, una educación. Estas son las cosas que dan en Esmide. ¿Está? Sí. Una ayuda Mira. social. Y esta comida, ve a andar tirándola, que se la den a la gente que vive en la calle, a los niños que precisan. ¿Qué es eso, por ejemplo? ¿Eso qué sería? ¿Sabés de dónde ¿Liso? sacan eso? ¿Pasta? De la usina. Niños, Van los camiones, todo lo que sobra, en vez de darlo a la gente, no, van y los tiran. Entonces Otra los cosa. recicladores van y juntan. vas a la cantera ahí, a las 8, vas a trabajar para darle de comer a los niños, la policía te pega. ¿Por qué? Te pega porque estás, vamos a decir la verdad, estás requechando. ¿O te discriminan por Sí, por el sí. Estás robando la basura. O sea, es algo que ya tiraron. Yo prefiero 10.000 veces ir a la cantera y sacar comida que ir a, Decirle lo que te ir a hicieron en la robar. cantera. ¿Qué fue lo que te hizo la policía a vos? Por eso no te dejó ir más. ¿Y qué me hicieron a mí? Ah, sí, me pero ya metieron eso el ya- revólver en la cena a mi marido. Y a mí me agarraron allá Inhumano, arriba inhumano, y fue un me día. dijeron que O soy sea, pu... Yo ¿Ah? estoy de acuerdo, que la Que me policía dij- me tiene decían pillar que el era crédito, piojosa. Creo que no es la forma. Pero la Y policía pelo no duro. tiene ningún derecho cuando tú estás adentro. Qué malos, ¿no? ¿Por qué a ser pegarte, Te tan...? pegan. morderte con Y los hay un perros, papel o a pegarte por el tablazos. sindicato Te pueden que la sacar policía Te puede no te decir, puede mira, pegar. mijo, ¿se puede retirar del predio o baja No sé, ¿os parece normal reservar ese tratamiento a estas personas? Ya que la señora ha hecho una propuesta interesante, hablar con el presidente, a ver si tenemos suerte y este vídeo lo ve él también, y se toma, ¿no?, media horita de su tiempo. Seguramente es un presidente que quiere mucho a su pueblo, entonces quiere conocer estas realidades, que venga aquí y hable un Porque poquito yo con voy usted. directamente ahí, no Mira, tengo problema. mira, ni se tiene que desplazar, viene la señora con su dinero, No sé dónde viene es. ahí, No sé ¿vale? dónde está él. Bueno, si me ¿cómo contesta en el video, lo ponemos ahí en los comentarios. La gente comenta en la dirección del presidente. Vamos a hablarle. El único presidente que fue a los barrios humildes fue el Pepe Mujica. Como ese. Como no ese, hay no. quien Bueno, haga estamos la- hablando Como ese no había. de un dios más que un presidente, una Ese- persona ese- Sí, increíble. porque a él fue cualquier el lado. que luchó para que no lo saquen la asignación, él luchó para que no lo saquen las tarjetas MIDE. Y como ese presidente, no hay. Que en paz descanse, está en el paraíso por las cosas bonitas que ha hecho. Bueno, la invitación la tenéis, ¿eh? Muchísimas gracias por vuestro A las tiempo. órdenes y vengan Bueno, cuando cualquier cosa la quieran. orden. Muchas gracias. En serio. No, Ay, no, le digo no, una cosa, señora, mira. espera.
Yo tengo la suerte de poder hacer un trabajo maravilloso, viajar por todo el mundo y económicamente, por suerte, estoy muy tranquilo. Esto es de corazón y si os podéis comprar una pizza me alegra mucho, de verdad. ¿Vale? No, en No se serio. preocupen, de verdad. Yo tengo ya suficiente. Hay algo que da de confainar y Dale. pizza. Yo ya tengo suficiente. ¿En serio? Sí, de verdad. Muchas gracias, son buenas personas, ¿eh? Muchas gracias. Joder. Me está emocionando un poquito. Le he dado un dinerillo y no lo quieren aceptar, pero le he dicho, soy una persona muy afortunada. Eso es pequeño regalo de Navidad. Se lo merecen por ser tan buenos. Muchas gracias. Que vaya bien. Hola. Ves que acá viene toda una vida dentro de la basura, ¿no? Mira mal porque probablemente son situaciones que no le encanta enseñar. Y lo sorprendente es que no estamos hablando de una familia, que uno dice, bueno, una familia que ha tenido algunos problemas y se apaña de esta manera. Estamos hablando de familias y familias enteras. Ahora, entramos por aquí, creo que Hay un almacén. se han hecho una pequeña tienda. Hola. No, a usted no. Gracias. ¿Puedo ir por aquí? Vamos a aguantar acá que ellos salen ahora. Guardar la cámara y... Entonces, estoy aquí con una señora que vive, pero no la estoy enfocando. Dale, ¿Eh? dale. Anda con- El enemigo número 1 del Sasa. No, siempre he tenido una relación maravillosa con los perros, pero repito, no me quiero hacer otra antirábica. Aquí hay un pitbull francés, míralo. Hola. A él le encanta jugar. Dice, hola, gordito. No me muerda que ya tengo suficiente. Señora, no tengo mucho, pero un cafecito por lo menos. ¿Le puedo invitar un cafecito? No, he venido con poco. ¿Segura? No entiendo nada. Es la primera vez que grabo lugares tan humildes y no aceptan dinero. ¿Por qué pasa esto? ¿Es un poco la cultura uruguaya? Sí. En plan, qué bonito, pero en Uruguay- necesitan, ¿sabes? Sí, Un poquito. pero no, el Uruguay tiene algo que es muy respetuoso, muy introvertido y muy penoso. Entonces, todas esas cosas les generan vergüenza. Son muy educados por esa parte. Lo viste en el cerro, lo viste acá, no te quieren recibir el dinero porque sienten que ¿por qué te me vas a pagar si yo no estoy trabajando? Si tú estás viniendo acá nada más a trabajar. Un buen episodio. La verdad que un sí. poquito diferente, pero nos han abierto la puerta de su casa. Educación increíble. Nos llevamos súper reflexiones simpático. también. Reflexiones importantes. Yo diría que aquí podemos terminar, chicos. Muchísimas gracias, como siempre nos vemos en el próximo Suscríbanse. episodio. ¡Let's go!